A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En el tercer viaje de Cristóbal Colón, sus naves llegaron a la desembocadura del río Orinoco. Era la primera vez que Colón tocaba continente americano. Luego, sus barcos bordearon sus costas y tras conocer sus bellas ensenadas, le pareció que aquel lugar era parecido a Venecia. Entonces lo llamó Pequeña Venecia, Venezuela. El destino de estas tierras fue similar al resto: conquista, evangelización, resistencia de los indígenas frente a la invasión, pero al final, el imperio español logró imponerse. Con los años vino la colonia y el surgimiento de una nueva clase. Eran los criollos, americanos, pero hijos de españoles, que un día habrían de rebelarse frente al poder español. Y en esa lucha por la independencia, los nombres de Miranda, Bolívar y Sucre brillan con luz propia, para orgullo de Venezuela y de América. Finalmente, los acontecimientos se precipitaron, y un 5 de julio de 1811, todos los congresistas menos uno declararon la independencia de Venezuela, según ellos, en nombre de Dios Todopoderoso. La voz de Venezuela recuerda el sueño de Bolívar, cuando en el himno nacional nos dice: La América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. La declaración de independencia de Venezuela fue un día como hoy, 5 de julio de 1811. Y hoy, los pueblos de América le cantan: Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Inicie el día bien informado. Titulares. Ecuador ya acepta el carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar por vía aérea. ¿Cuándo podrá vacunarse si tiene de 48 a 16 años? La variante Delta ya está en 14 países del continente americano. Ecuador retoma el trabajo presencial con el 7.5% de personas vacunadas con 2 dosis. El Comité Interinstitucional del Mar se activa ante la llegada de los buques pesqueros chinos a las Galápagos. Segmento de opinión: captaciones ilegales de dinero y control político, una imperiosa necesidad. En política internacional, ¡qué calor! Los editoriales de Mauricio Gándara, el retorno al CIADI. José Hernández, Celi se quemó las alas. Roberto Aguilar, y nadie lo detuvo a tiempo. Y José Hidalgo, el correísmo contra quienes se vacunan en el exterior. Noticias del día con Carla Sánchez. Ecuador ya acepta el carnet de vacunación contra el COVID-19 para ingresar por vía aérea. El COE Nacional estableció modificaciones para los pasajeros que arriben por vía aérea al Ecuador. Ahora los viajeros pueden presentar el carnet de vacunación contra el COVID-19 o su equivalente con las dosis completas. En este caso hay que considerar que el mismo deberá encontrarse vigente al menos 14 días antes del vuelo, de acuerdo a la información de la Dirección General de Aviación Civil. Otra de las disposiciones es la presentación de un resultado negativo de la prueba PCR o antígeno para la detección de COVID-19 de máximo 72 horas previo al viaje, contando desde la toma de la muestra. Además, los menores de 2 años están exentos de la presentación de estas pruebas. En el caso de los pasajeros que provengan de Brasil, hay requisitos que cumplir. De acuerdo con el COE Nacional, todo viajero mayor de 2 años cuyo punto de origen sea este país deberá presentar la prueba de PCR negativa o el antígeno negativo realizado los 72 horas antes a la llegada al Ecuador. A pesar de que esta prueba sea negativa, deberá realizar 10 días de aislamiento en su domicilio o en cualquier sitio de alojamiento libre a elección y a costo del viajero. Pero si las personas presentan su carnet de vacunación o su equivalente con las dosis completas y vigencia de menos de 14 días previos al vuelo, no realizarán ese aislamiento, según información del DAC. Los menores de 2 años están exentos de la presentación de estos documentos.
¿Cuándo podrá vacunarse si tiene de 48 a 16 años? A partir del 12 de julio arrancará la fase 3 o no contagio del plan de vacunación 900 presentado el 31 de mayo. En esta etapa se prevé inmunizar a quienes tienen entre 48 y 16 años. La dinámica será similar a la que se manejará la próxima semana, es decir, a un grupo etario por día. Así, el día lunes 12 se inocularán a quienes tienen 48 años, el martes 13 a los de 47 años, el miércoles 14 a los de 46 años, el jueves 15 a los de 45 años, el viernes 16 a los de 44 años, el sábado 17 a los de 43 años y el domingo 18 a los de 42 años en adelante, según detalló José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. El médico señaló que esta etapa se iniciará una vez cumplida la cobertura de los grupos prioritarios por riesgo de enfermedad grave, hospitalización o muerte, que son los mayores de 50 años, y las personas con patologías agravantes y discapacidad mayores a 50%. Por ello, en la fase 3 de talla se busca reducir la transmisión comunitaria del virus. Sin embargo, a partir del 26 de julio se volverán a reestructurar los grupos a vacunar. Se destinarán 2 días para cada año de edad. La variante Delta ya está en 14 países del continente americano. La temible variante Delta de COVID-19 ya se encuentra en 14 países de América y su rápida circulación supone un nuevo desafío para los frágiles sistemas sanitarios de la región, informó la Organización Panamericana de la Salud, OPS. La variante Delta ha llegado a 14 países, mientras las cifras siguen situando al continente en el epicentro de la pandemia, con 1,1 millón de nuevas infecciones y 30.000 muertes esta semana, según la OPS. Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú y San Martín son las naciones que han confirmado la nueva variante, detalló la directora de la OPS, Carissa Etienne. Además, 3 de los 5 países que registraron más casos la semana pasada a nivel global fueron latinoamericanos: Brasil, Colombia y Argentina. Aunque mientras en los 2 primeros la curva de contagios sigue al alza, las infecciones en el último descendieron un 11%, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Ecuador retoma el trabajo presencial con el 7,5% de personas vacunadas con 2 dosis. Desde este 1 de julio de 2021 arrancó el plan que retornó al trabajo presencial en Ecuador. Según datos del Ministerio de Salud, hasta el 27 de junio el 7,5% de la población objetiva, 12 millones de ecuatorianos, ha recibido las 2 dosis de la vacuna, 1.378.561 personas. El 70% de los quiteños utilizan el transporte público. Este medio de movilización es considerado uno de los espacios más peligrosos para contraer el virus. Si se traslada de esta manera al trabajo, utilice doble mascarilla y o un visor. Además, verifique que las ventanas estén abiertas, evite tocar las superficies y lleve alcohol. No toque la mascarilla, el rostro o el cabello. Luego de tocar los pasamanos del bus, desinfecte sus manos y al llegar a su sitio de trabajo no olvide lavarse las manos. El Comité Interinstitucional del Mar se activó ante la llegada de buques pesqueros a las Galápagos. Los integrantes del Comité Interinstitucional del Mar, CIM, efectuaron el conversatorio este jueves pasado, 1 de julio de 2021, para dar a conocer las tareas que esta instancia cumplirá ante la presencia de embarcaciones extranjeras de pesca en áreas aledañas a las aguas jurisdiccionales del Ecuador. El CIM es un grupo colegiado dedicado a la función ejecutiva, presidido por la Cancillería. También lo integran los ministros de Defensa, Ambiente, Transporte, Producción, CENESID, Secretaría Nacional de Planificación. El canciller de la República, Mauricio Montalvo, mencionó que el gobierno está comprometido en proteger la soberanía nacional. Trabajamos coordinadamente para desplegar acciones que eviten que cualquier embarcación vulnere nuestra soberanía y prevenir actividades ilícitas en alta mar. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
opinión. Estimados amigos y amigos, bienvenidos a este programa de Telesucesos. Hoy quiero comentar un acontecimiento que ha acontecido en todos estos días y que es importante y que se está haciendo un tema a nivel nacional. En Quevedo, en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos del Ecuador, ha aparecido hace poco tiempo atrás un señor que ha sido cabo del ejército ecuatoriano y que ha pedido su baja hace pocos días a través de su abogado. El señor ha constituido, dicen, una empresa llamada Big Money, gran dinero, ¿sí? Y ha estado pues sencillamente al principio con, él dice, 40 socios o 40 clientes, entre varias personas, médicos, policías, etcétera. ¿Cuál ha sido el objetivo principal? Captar dinero. Esas 40 socios al principio, 40 clientes, sencillamente le confiaban al señor una cantidad de sus ahorros, a los efectos de tener una tasa de interés X, Y, Z. Y este señor, que se llama Nazareno, vuelvo a repetir, cabo del Ejército Nacional, retirado recientemente, comenzó a expandirse. Y el rumor comenzó a darse en toda la ciudad de Quevedo y también parece ser en algunos lugares del Ecuador, en el sentido de decirle, yo capto una cantidad de dinero y te pago una tasa de interés que nadie te puede pagar. Ni las cooperativas de ahorro y crédito, ni las mutualistas, ni los bancos comerciales, privados ni públicos. Un ejemplo, usted venía con sus pequeños ahorros, que los tenía guardados en el banco, en la cooperativa o en el colchón, digo usted $1,000. Iba donde esta empresa Big Money y sencillamente le decían, en pocos días, en poco tiempo, yo te pago de intereses o de rendimiento 900. De tal manera que cuando quieras el dinero, vienes y yo te pago los intereses o el rendimiento de $900 por los 1,000 de capital. Imagínense, amigos. Un rendimiento de 90%, no en un año, no en 6 meses, no en un mes, en muchísimo menos. Si se calcula financieramente qué significa la tasa de rendimiento, será más de 200, 300, 400% de tasa efectiva de interés. Así como ha estado operando este señor Nazareno. Y dice que hoy por hoy hay 5,000 o 6,000 socios, que no son socios, sino son clientes. Y aparece que el día de ayer o anteayer, una persona X o Z, confiando en la palabra de este señor, sencillamente ha hecho un depósito de 20 o 21,000 dólares. Y él les da un recibo, una especie de factura, en que aparece el nombre de la empresa Big Money y aparece un número de RUC, Registro Único Contribuyente, que implica que el Servicio de Rentas Internas, el SRI, que se encarga de hacer recaudación de impuestos, de tributos, etcétera, y de conceder este número del RUC, sencillamente le ha concedido después del trámite correspondiente. Pero la pregunta es, primero, ¿esta empresa Big Money es una compañía anónima? ¿Es una compañía aprobada por la Superintendencia de Compañías? No es una cooperativa para que haya sido autorizada a captar dinero por la autoridad competente, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Tampoco la Superintendencia de Bancos, porque no es un banco. Pero ha estado captando recursos. Todavía no se sabe qué cantidad de recursos ha captado desde que este señor ha comenzado en este negocio. Si usted pregunta a la Superintendencia de Compañía, ¿usted tiene registrado una empresa llamada Big Money? No hay. Si usted le pregunta a la Superintendencia de Bancos si alguna vez se acercaron representantes de esta empresa a la Super de Banco, tampoco. El SRI informa que tiene este número RUC. La Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria tampoco tiene información. Entonces la pregunta es una empresa personal de él. ¿Tiene socios? No se sabe. ¿Sus familiares son sus socios? Tampoco se sabe. Pero él es, en definitiva, el gerente general, el dueño de la compañía en la que atendía el negocio de captación. El señor dice que sencillamente ha estado apoyando a los pobres y ha estado, según información pública, repartiendo unos kits de alimentos a la gente pobre en la ciudad de Quevedo. Y naturalmente esto parecía o parece un acto de filantropía de un buen hombre, de un buen ciudadano, que viendo las necesidades de gente pobre, que no tiene para comer, que los hijos no tienen sencillamente cierta alimentación adecuada porque el padre y la madre no tienen empleo o ganan a lo mejor $1 diario. Entonces uno dice, bueno, es un acto de filantropía que hay que felicitar a este señor esclavo del Ejército Nacional. Sin embargo, señores, uno comienza a un interrogatorio. ¿A qué se dedica el señor? Para que pueda recibir de ustedes con sus pequeños ahorros de $1,000 y al poquísimo tiempo, en una semana tal vez, le devuelven intereses $900 y le deja los 1,000 y usted reinvierte los 1,000. ¿De dónde saca él $900 para pagar de intereses? ¿De dónde? Sencillamente, como el mecanismo es, yo te pago los intereses, pero no puedes reinvertir, sino el capital. Y siempre los intereses son menos que el capital. Entonces a él le queda una diferencia. En el caso que yo me he permitido indicarle a ustedes, si son $1,000, intereses por $900, ¿de dónde paga los intereses? Con toda seguridad paga de los propios $1,000, que es el capital que usted ha depositado. Y así va subiendo y va creciendo a la medida que la gente común y corriente con sus pequeños ahorros ganan confianza. Primero. Y segundo, porque la gente pobre está desesperada y angustiada porque no tiene ingresos para comer, para alimentar a sus niños, etcétera. Y tiene sus pequeños ahorritos. Y desesperado y angustiado, vuelvo a repetir, decide confiar en que este señor pues le va a dar una tasa de interés que sencillamente nadie da. Amigos, yo diría y yo sugiero que las autoridades, sea pues la superintendencia de banco, la superintendencia de compañía, la superintendencia de la Economía Popular y Solidaria y el SRI, las cabezas de esos organismos deben tener una reunión, cruzar la información sobre esta empresa Big Money y sobre este señor que dice que es el dueño de la empresa, el gerente general, esclavo de la policía, y sencillamente decir qué es lo que está pasando aquí. ¿Se avecina una estafa total y absoluta por parte de este señor? ¿O el negocio es totalmente legítimo? No puede ser legal y no puede ser legítimo porque no tiene autorización para captar dinero. Solamente las entidades financieras autorizadas por la autoridad correspondiente, en un caso los bancos, por la superintendencia de bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, sencillamente por la superintendencia correspondiente, por ejemplo, ¿sí? Pero si no tiene autorización, sencillamente ha estado captando dinero en forma ilegal por parte de una serie de ecuatorianos que están confiando en el señor y en ese mecanismo de inversión. Esto me recuerda, mis amigos, hace como 15 años o 16 años en Machala. Un abogado que era notario público en Machala comenzó también a hacer lo mismo sin autorización y lo hizo ayudado por sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento dado que el esquema ya no le funcionó. ¿Por qué? Estos esquemas de captación de dinero en esta forma se llama el esquema Ponzi. ¿Por qué? Porque hace 100 y pico de años, si mal no recuerdo, un ciudadano italiano en Italia, llamado Ponzi, constituyó un mecanismo de captar ahorros en esta forma para estafar a la gente.
Y como ese italiano hace tantas décadas atrás estafó a miles, de cientos de miles de italianos que recibían también una tasa de interés en Italia, en ese entonces, muy superior a lo que da el mercado, llegó un momento dado que el sistema financieramente explotó, no dio más. ¿Por qué? Porque en estos esquemas, amigos, de estafa, el volumen de dinero que tiene que estar entrando tiene que ser superior al volumen de dinero que sale, porque los socios o los clientes comienzan a retirar uno de dinero como intereses o por lo que sea. Entonces, hoy tengo 100, me retiran 80, me queda 20. Viene otra gente, me invierte 100, yo tengo 100, más el saldo del resto, y así sucesivamente. Pues el momento en que los nuevos no dan el volumen de dinero suficiente para pagar por los intereses, por un retiro del capital, el sistema o el mecanismo o el modelo financiero explota, explosiona. Y entonces en ese momento quien hace todo esto, como el señor de Machala, Cabrera, si mal no recuerdo el apellido, sencillamente tiene que decirle a la gente que no tiene dinero. ¿Cómo es posible pagar esos rendimientos? Si usted va a un banco, dependiendo de la cantidad de dinero que va a tener en un depósito a plazo, no hablo de cuentas de ahorro, depósito a plazo, a 30, 60, 90 días, a un año, dependiendo de los plazos y dependiendo del volumen de dinero, usted puede tener tasas de interés de 4, de 5, de 6, de 7, de 8%. Por lo general, las cooperativas de ahorro y crédito, por una serie de razones, pagan tasas de interés en promedio mucho mayor que los bancos comerciales. Pero esas son entidades autorizadas que funcionan legal y lícitamente, legalmente existen, pues están autorizados para ese negocio de captar dinero y de dar líneas de crédito o prestar dinero a la empresa A, a la empresa B, a la pequeña industria, a las personas naturales, para un serio propósito, consumo, vivienda, lo que sea. Están autorizados por las autoridades correspondientes. Pero en este caso no hay la autorización. Y entonces el señor ha captado dinero y sigue captando dinero. Y hay una serie de ciudadanos en esa ilustre ciudad de Quevedo que creen que el señor está haciendo una tarea importante y creen que no hay que hacer nada. Yo le digo, ciudadanos, hombres y mujeres, no se dejen engañar. No es posible, no hay negocio que dé en el corto plazo tanta utilidad. No hay, a menos que sea un negocio ilícito, a menos que sea dinero que viene del narcotráfico. Si uno recibe $1,000, ¿qué hago con los $1,000 que me deposita el señor Juan Piguave? ¿Cómo le hago? ¿Cómo invierto para tener más de $900? Porque tengo que pagarle al depositante $900, 90% del capital. ¿En qué estoy invirtiendo los $1,000 que alguien confió en mí y me dio? ¿En qué invierto? ¿Compra y venta de droga? Es una de las escasas posibilidades de hacer negocios, pero eso es un negocio ilícito, ilegal, inmoral. De tal manera que, amigos y amigas, hay mucha gente fuera de la provincia de Los Ríos que se está convenciendo que hay que ir a Quevedo a hacer estos depósitos a esta empresa Big Money. Amigos y amigos, por más desesperación que se tenga por la situación económica existente en el país, en que no hay empleo, la pobreza se ha extendido espectacularmente en el Ecuador. Hay más de 5.7 millones de personas que tienen un empleo que le llaman inadecuado. Hay más de 500.000 personas que no encuentran empleo de ningún tipo. Hay jóvenes graduados de las universidades que tampoco encuentran empleo. Y eso crea una situación de angustia, de desesperación. Hay que sobrevivir. ¿Cómo sobrevivo financieramente todos los días? Entonces, hay naturalmente este problema terrible para nosotros los ciudadanos en general, pero eso no nos puede convencer a que los pequeños ahorros que hemos hecho y que todavía tenemos
confiemos en que una persona nos va a pagar una tasa de interés que no tiene sentido, es irracional. Así que amigos y amigas, yo les pido con todo respeto, consideraciones a cada uno de ustedes, no se dejen engañar por propuestas de esta naturaleza. Van a perder el dinero, su capital, lo van a perder. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente y estaremos la próxima semana. Gracias. Opinión. El control político, una imperiosa necesidad. En las últimas semanas, la opinión pública ha hecho eco de una situación sui generis para la institucionalidad ecuatoriana. El Contralor General subrogante, máxima autoridad del órgano encargado del control de los recursos públicos, se encuentra en prisión preventiva desde el 13 de abril del 2021. Se lo acusa de ser parte de una red de funcionarios dentro de la Contraloría que aparentemente solicitaban el pago de coimas a cambio de desvanecer glosas y la liberación del pago de planillas atrasadas a contratistas. El monto de los sobornos cobrados a una de las empresas involucradas ascendería a 13 millones de dólares, pero cada semana se conocen nuevos detalles sobre otros funcionarios públicos o empresas privadas que se habrían beneficiado de esta trama de corrupción. Al escuchar esta información, no solo causa indignación los montos pagados indebidamente, también nos entristece observar cómo las personas encargadas de salvaguardar los recursos del Estado se han burlado en la cara de todos los ecuatorianos. Y por si fuera suficiente, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, se encuentra en prisión preventiva acusado de haber agredido sexualmente a una mujer mientras se desarrollaba una reunión social la madrugada del 16 de mayo del 2021, cuando la mayoría de los ecuatorianos estábamos en casa ante la prohibición de salir de nuestros domicilios y con temor por el repunte de contagios de COVID. La autoridad máxima de la institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos es acusada de un delito sexual. Parecería que la ética es solo una quimera que ha quedado para los libros de texto y no para el comportamiento de algunas autoridades. Estos casos no solo han despertado el rechazo de la mayoría de los ecuatorianos, son sobre todo una clara afrenta al Estado de Derecho, ya que demuestra que para algunas autoridades vale más su posición antes que el respeto a la ley y a la ética. Esto debe encender las alarmas de todas las instituciones del Estado y sobre todo de la Asamblea Nacional, encargada del control político en un sistema de pesos y contrapesos. El respeto a las normas por parte de todos los ciudadanos es una característica de los estados modernos. La supremacía de la ley permite mantener una convivencia pacífica y fortalece la institucionalidad del Estado. Las acciones tanto del Contralor como las del Defensor del Pueblo debían propiciar su renuncia, pero ante la ausencia de ética en sus acciones le corresponde a la Asamblea Nacional iniciar los trámites de juicio político en su contra. Los asambleístas Ricardo Vanegas de Pachacuti y Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática han presentado la solicitud de juicio político en contra de Freddy Carrión. Soledad Diab, asambleísta del Partido Social Cristiano, ha solicitado a la Comisión Especializada de Fiscalización a la que pertenece priorizar la sustentación del juicio político en contra de Pablo Celi, presentado a su vez por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. El país necesita transparencia. La Constitución y la ley obligan a la Asamblea Nacional a fiscalizar y los juicios políticos en contra de ambos funcionarios deben realizarse inmediatamente, con rigurosidad y celeridad. No podemos seguir tolerando la corrupción ni comportamientos antiéticos de quienes deberían darnos ejemplo. El control político es una imperiosa y urgente necesidad. Global Hoy con Alan Carter. Las informaciones que nos llegan acerca de la ola de calor que está afectando a la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá dan cuenta casi a diario de nuevos récords de calor llegando prácticamente a los 50 grados centígrados. Más de 20 grados centígrados por encima de las temperaturas habituales para la región en esta época del año.
Algún comentario señalaba que estas temperaturas eran superiores en ese momento a las de Dubái, nada menos, en plena península arábiga, uno de los puntos más paradigmáticos del planeta en cuanto a temperaturas elevadas. Las consecuencias de esta oleada de calor han sido devastadoras. Hasta el momento, más de 400 personas en Canadá y 80 en Estados Unidos han fallecido súbitamente víctimas de lo que se denomina un golpe de calor. En Canadá, sobre todo, en una zona de ninguna manera habituada a semejantes temperaturas, pocas viviendas disponen de aire acondicionado que les permita hacer más soportable la situación. Los gobiernos se han visto obligados a habilitar espacios públicos con aire acondicionado para acoger a muchas personas afectadas por el clima y encontrar en ellos un refugio. Recordemos un evento similar que se produjo en Europa en el año 2003, en la zona mediterránea, que afectó severamente a España, a Italia, pero sobre todo a Francia. En este último país se estima que murieron cerca de 14.000 personas por causas asociadas a las inusuales temperaturas. Un elevado porcentaje de las víctimas, tal como ahora está sucediendo en Canadá y en Estados Unidos, eran personas de la tercera edad con cuadros de hipertensión que no pudieron resistir semejantes condiciones. Vale la pena destacar que estas circunstancias se han dado en países donde los sistemas de salud y los niveles y capacidades de reacción de los gobiernos son muy elevados. Cabe preguntarse cuál podría ser, o de hecho cuál es, pero no se conoce, la situación en países y regiones menos favorecidas con sistemas de salud precarios o casi inexistentes. Otra grave consecuencia derivada de estas temperaturas es la muy rápida desecación y muerte de la vegetación, con los consiguientes riesgos de incendios devastadores que han estado azotando en años anteriores, particularmente al estado de California, al sur de los actualmente afectados estados de Washington y Oregón en Estados Unidos y la Columbia Británica en Canadá. En este último, el pueblo de Lytton, donde se registró la temperatura más elevada en la historia del Canadá, ha debido ser íntegramente evacuado ante el grave riesgo que los enormes incendios forestales representan para el pueblo. Durante los grandes incendios en California en años pasados, varias comunidades y muchas viviendas aisladas fueron calcinadas y sus propietarios debieron escapar cuando pudieron. En 2018, en Grecia, grandes incendios forestales desatados por una ola de calor similar provocaron más de 100 muertos y la destrucción de miles de hectáreas de árboles y de muchas viviendas. En Siberia, nada menos, un lugar que asociamos con fríos extremos, con una capa de tierra congelada permanentemente, se registraron en 2019 incendios que asolaron casi 8 millones de hectáreas. Para poner esta cifra en contexto, pensemos que el total del área cultivada en el Ecuador no llega a 6 millones de hectáreas. Los casos que he citado son apenas algunos ejemplos puntuales de un conjunto enorme de evidencias en torno a un profundo y ominoso cambio que a escala planetaria se ha estado gestando y avanzando durante los últimos 100 años al menos. Este cambio climático está directamente asociado a la acción humana por el incremento exponencial del consumo de combustibles fósiles, unido a la eliminación de enormes áreas de selva tropical y bosques subtropicales para hacer espacio a tierras agrícolas o ganaderas necesarias para alimentar a una población que en 100 años, desde 1920 a 2020, pasó de 1.600 millones de personas a los 7.600 millones actuales, es decir, 5 veces más. Esta situación era conocida desde hace bastante tiempo. En los años 70 del siglo pasado
se conformó una institución integrada por algunas personalidades de las más destacadas en el campo de la ciencia y de la economía, denominado el Club de Roma. El resultado de sus investigaciones se expresó en un libro llamado Los Límites del Crecimiento, en el cual se planteaba como conclusión que dentro de un sistema cerrado el crecimiento infinito es imposible. Esta alerta temprana lamentablemente fue desoída y 50 años se han perdido en una inacción irresponsable por parte de todos los países del mundo cuyos liderazgos políticos han sido incapaces de mirar más allá de sus estrechos periodos electorales. Ciertamente lo que el Club de Roma planteaba resultaba en extremo incómodo en términos de popularidad política, pues ya se señalaba la necesidad de disminuir radicalmente el uso de energías fósiles altamente contaminantes y productoras del llamado efecto invernadero. Como era de esperarse, el poderoso lobby petrolero mundial, junto con otros grandes intereses económicos cercanos a este, lanzaron una campaña de descrédito a los hallazgos del club, junto a los de cientos de estudios académicos y científicos que no dejaban lugar a dudas sobre la seriedad y profundidad del problema que se avecinaba. Acaba de publicarse una información por la cual queda ya más allá de cualquier duda la participación directa de la petrolera Exxon en una amplia y millonaria campaña de desinformación para, según palabras del empleado que informa de estos hechos a Greenpeace, proteger a la economía y a sus accionistas. Nada ha sido más dañino para poder concertar un esfuerzo multinacional mundial que el negacionismo de la evidencia científica que de manera abrumadora demuestra la gravedad y profundidad del fenómeno de cambio climático al que está en este momento abocado el mundo. Nadie sabe hoy si se ha sobrepasado ya el límite para poder detener el proceso de calentamiento global que se está produciendo. Los tímidos intentos que la comunidad internacional está tratando de llevar adelante dan la impresión de ser paños tibios para una situación ardiente. Las dificultades para establecer acuerdos elementales de reducción de emisiones han sido enormes. En Europa, los acuerdos para eliminar las plantas de energía eléctrica alimentadas por carbón extremadamente contaminantes, recién y ojalá puedan cerrarse para el final de esta década. Pero el principal usuario de energía por carbón del mundo, China, donde estas plantas representan el 60% de su parque energético, ha señalado recién el año 2050 como fecha tentativa para cerrarlas. Esto significa que el país más poblado del mundo continuará contaminando el planeta y generando millones de toneladas diarias de gases de efecto invernadero, lo que vuelve ilusorios los esfuerzos por reducir el consumo de energías fósiles en el resto del mundo. Con razón se ha señalado que si China sigue usando un combustible barato como es el carbón, mientras los demás pasan a usar energías más caras, las ventajas competitivas para China serán aún mayores que hoy. Habrá que ver si estas consideraciones económicas se impondrán y los esfuerzos por cambiar las matrices energéticas se paralizarán. De estas disquisiciones y otras similares dependerá el futuro del mundo como lo hemos conocido. Muchas gracias. Editorial. El retorno al CIADI, por Mauricio Gándara de El Universo. El gobierno ecuatoriano, representado por su embajadora ante el gobierno de los Estados Unidos, ha afirmado el compromiso de volver a ser parte del CIADI, un organismo de solución de conflictos económicos, comerciales, de inversiones que puedan suscitarse entre un Estado, de particulares y otros Estados. Esta nueva adhesión ha sido enviada por el gobierno a la Corte Constitucional, que resolverá sobre su constitucionalidad y sobre si es de la clase de tratados que necesitan de la aprobación de la Asamblea Nacional. Esta es una materia
materia particularmente importante para el gobierno que quiere atraer inversiones extranjeras que sean convenientes para la recuperación económica del país, ahora y para el desarrollo permanente. Suponemos que el gobierno habrá enviado a la Corte Constitucional los fundamentos de convivencia del tratado y sobre todo los argumentos constitucionales que primen sobre los restrictivos de la Constitución actual y ojalá consideren innecesario su envío a la Asamblea. No está comprendido en el artículo 419. Lo más delicado a resolver será si la adhesión al tratado contraviene a la prohibición del artículo 422 de ceder jurisdicción soberana a instancias de ultraje y arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. El CIADI es parte del Banco Mundial y el Ecuador es parte del Banco Mundial, como lo son más de 190 países, de los cuales 155 son parte del CIADI, que es un organismo facilitador. No resuelve las controversias que son decididas por tribunales de árbitros que son escogidos por las partes, las que eligen un tercero dirimente. En el caso del IVA petrolero de Occidental, 3 árbitros, incluido un ecuatoriano, decidieron por unanimidad en favor de la compañía privada. En otro caso similar, por el IVA petrolero de la compañía Encana, que en Ecuador se excusó de integrar el tribunal arbitral, se dio la razón al Ecuador. Conclusión: el CIADI no emite laudos, sentencias, no tiene competencia para hacerlo. En el estado caótico de justicia ecuatoriana no habrá inversionistas que se tomen el riesgo de someterse a los jueces ecuatorianos. Un estado en que han sido condenados un presidente, un vicepresidente, ministros y que probablemente se enjuiciará a varios más. Un país en que sus autoridades de control están despachando desde la cárcel, en que altas autoridades de su capital, en una de sus principales provincias, andan con grilletes, etc. No será el sitio ideal para invertir capitales. En Quito, una jueza concede un recurso de protección al alcalde alegando que el Consejo lo ha destituido sin imparcialidad y trata que no resuelva el Tribunal Electoral, que es el juez de alcanza con el competente. El capital va solamente donde hay seguridad jurídica, paz, huye del caos, de la anarquía, contra el estado de descomposición que vivimos desde hace décadas y medias, y la reincorporación del CIADI sería una buena vacuna, un antídoto. Esperamos que el gobierno haya calculado meticulosamente de que el paso dado tenga buenas posibilidades de ser aprobado. Una negativa de la Corte Constitucional o un eventual de la Asamblea nos dejarían internacionalmente en mala posición. Por Mauricio Gándara, de El Universo. Celi se quemó las alas. José Hernández, El Expreso. Un hombre poderoso, quizá el más fuerte durante el gobierno de Lenín Moreno, está en caída libre. ¿Cómo leer de otra forma que Pablo Celi esté bajo investigación en la cárcel y que allí siga por decisión de un juez de la Corte Nacional que desechó el pedido de revocar la prisión preventiva? No de otra forma se puede interpretar el anuncio hecho en la Asamblea de que será llevado a juicio político tras el juicio de René Ortiz, exministro de Energía. Se puede decir lo mismo del comunicado de la bancada del Acuerdo Nacional pidiendo a la presidencia de la Asamblea que convoque al Pleno con carácter urgente para debatir cuál debe ser el proceso para designar de forma efectiva y transparente al Contralor General del Estado. La Contraloría se halla acéfala y en un lío jurídico. Celi nunca dejó de ser Contralor subrogante y tras la renuncia de la subcontralora que lo reemplazó, Valentina Zárate, Celi designó a otro subcontralor y no podía hacerlo porque él no está en funciones. 1, por estar preso. 2, porque para mantenerse en el cargo pidió licencia médica y si está en licencia, no está en funciones. Para agravar el entuerto, Celi ha dicho que no renunciará y que tras las licencias hará uso de los 58 días que tiene acumulados de vacaciones. El hecho cierto es que la sociedad política ya decidió cerrar la era Celi, que ha sido decisiva desde la posesión de Lenín Moreno. Desde junio de 2017, el Contralor jugó a ser el cerebro estratégico de esa administración. Él sabía que el correísmo lo tenía entre sus blancos y asumió, en su discurso y en sus acciones, que debía solventar desde los organismos de control la debilidad congénita del gobierno de Lenín Moreno. Quizá eso explique la suma de reuniones entre las funciones del Estado en las cuales Celi asumió la vocería. Ese tutelaje,
que pretendió operar, creó chispas con otros funcionarios del Estado. Celi es un ser político por formación, por vocación, por ambición. Es evidente que el margen del trabajo de sus técnicos en la Contraloría, él se convirtió en una pieza clave de la transición del correísmo. Cualquiera que lo conozca sabe que, al margen igualmente de sus ambiciones personales y las acciones que investiga la Fiscalía, Celi juega partidas simultáneas en el tablero político. Él conoce los vericuetos oscuros y secretos que mueven los hilos del poder en el país. Él sabía que había un halo de sospecha que lo seguía por la cantidad de años que trabajó al lado de Carlos Polit. No vio nada, no oyó nada, no hizo nada al lado de uno de los mayores corruptos que ha tenido la Contraloría General del Estado. En ese ambiente turbio de presiones, de pedidos, de equilibrios, de servidumbres y de miserias en que se mueve la política nacional, Celi navegaba con traje de operador, de historiador o de filósofo, sin mayores problemas. En la Contraloría, él hablaba con interlocutores externos, sobre todo de política. Se vio a sí mismo y se presentó como un funcionario con una misión que promocionaba y que le permitía juzgar duramente, por falta de visión, a los funcionarios del gobierno de Moreno, que lo facultaba, además, a concebirse como el cerebro estratégico de un momento histórico en el país. ¿Celi fue corrupto? Esa respuesta la tendrá que dar y probar la Fiscalía ante los jueces, pero es obvio que para estar en el poder, para permanecer en él y ser protagonista, Celi intercambió favores, cerró los ojos e hizo jugadas políticas que le sumaron amigos y enemigos. Su caída estaba cantada. Sabe demasiado, es verdad, pero ya no tiene factores de poder a los cuales asirse. José Hernández, El Expreso. Y nadie lo detuvo a tiempo, por Roberto Aguilar, de Diario El Expreso. En el sostenido ascenso de Leonidas Issa, dirigente provincial de Cotopaxi, convertido en presidente de la poderosa CONAIE, quizá lo más notable sea la manera culposa y no exenta de complejos que en medio del mundo ha decidido simplemente mirar para otro lado. Mirar para otro lado los integrantes de aquel selecto grupo de líderes de opinión, frecuentadores de tertulias radiales matutinas que en buen grado se reconocían en el título genérico de observadores políticos desde la academia. Ellos actúan cosa inaudita en cualquiera que haga cualquier cosa desde la academia, como si Leonidas Issa no hubiera escrito jamás un libro. Se ahorran así de debatir sus tesis más controversiales. La consideración de que la democracia es el enemigo, la reivindicación de la violencia como herramienta legítima para luchar contra ella, el programa para la construcción de un comunismo idoamericano y la creencia rayada en el fascismo en una suerte de dictadura étnica como seudónima de la dictadura de un proletariado. Estos analistas se limitan a hablar vagamente de las realidades sociales de la ruralidad, de los procesos internos de la toma de decisiones, como si diera igual Issa o cualquier otro. Miran también para otro lado, concretamente lo han hecho esta semana, los influencers más destacadas del feminismo radical, que por lo general no dejan pasar una, y sobre todo aquel aparataje de observatorios, organismos y grupos de presión que velan por la equidad de género en la política, por el respeto de las cuotas de representación y otras causas similares, causas justas, pero cuando la CONAIE se pasa por el forro del mandato de su propio Congreso, que imponía la designación por primera vez de una mujer como presidenta de la organización en estas elecciones, nadie dice pío. Esto ocurriera, por poner un caso, en el municipio de Cuenca, no le hablaría de otra cosa. Parece que aquí implica una suerte de excepción cultural que permite a los indígenas seguir excluyendo a sus mujeres. Mira para otro lado la izquierda, como lo ha hecho desde octubre de 2019, cuando se negó a admitir que el levantamiento liderado por Leonidas Issa traía frente a una tradición de movilizaciones indígenas organizadas por la CONAIE una radical innovación. La idea de dar un golpe de
de Estado, tampoco el recurso a ciertas medidas de fuerza como el secuestro de policías o la toma de gobernantes, ni siquiera el uso de la violencia. Lo sustancialmente nuevo de octubre que ahora muchos quieren repetir es que por primera vez esa violencia fue dirigida contra la población civil de las ciudades y no se impuso límites. De una izquierda incapaz de entender esta simple diferencia se espera lo peor. Mira para otro lado todo el sistema político, algunos de cuyos actores ya hacen cálculos de lo ventajoso que puede resultar el hecho de tener a un ISA agitado del patio. Es así un país que continúa aplazando la discusión de un tema que ya era urgente en tiempos de Montecristi, a saber cómo evitar que las herramientas de los procesos y las instituciones de la democracia sean manipuladas para permitir el acceso al poder de los enemigos de la democracia, porque ISA es eso y lo admite. Ya tendrá oportunidad de preguntarse el Ecuador cuando el nuevo presidente de la CONAIE cumpla sus promesas como diantres de nadie que detuvo a tiempo. Por Roberto Aguilar, de Diario El Expreso. El correísmo contra quienes se vacunan en el exterior. José Hidalgo, 4 Pelagatos. El Observatorio de la Dolarización, el sitio en el que antes de ser candidato a la presidencia, Andrés Arauz publicaba sus artículos sobre la desdolarización buena y la desdolarización mala, difundió hace pocos días en su cuenta de Twitter un hilo de Byron Villasís, quien fue director del INEC durante el gobierno de Rafael Correa y fue un fervoroso defensor de la candidatura de Arauz en las últimas elecciones. Con base en el número de personas que habrían viajado a Estados Unidos en los últimos meses para vacunarse, Villasís estima que esas personas sacaron $225 millones del país. Y alegremente concluye: con cálculos rápidos y sujetos a revisión, con la salida de divisas solo para vacunarse, el gobierno ya hubieran vacunado a todo el país entero. Esto incluye los errores de concordancia, por supuesto. Con un entusiasmo digno de mejor causa, el Observatorio de la Dolarización cita el hilo de Villasís y comenta: hilo muy importante. Casi 150.000 ecuatorianos habrían gastado $225 millones para vacunarse en Estados Unidos, dólares que salieron del Ecuador. A ver, vayamos por partes. En primer lugar, Villasís parece tener un grave problema para distinguir entre el dinero público, el que el gobierno recibe por impuestos, petróleos y otras fuentes y puede utilizar para sus gastos, en este caso comprar vacunas, y el privado, el que las personas honestas reciben como fruto de su trabajo y pueden usar para irse a vacunar a Estados Unidos, o tenerlo en el banco, o para comprarse una televisión nueva, o para lo que les venga en gana. Hace un par de años el mismo Villasís, en un tuit que podría ser usado como un ejemplo de cómo tergiversar cifras y conceptos, sugería utilizar utilidades del sector bancario privado para evitar un programa con el Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, cuando se empezaron a aprobar las vacunas contra el coronavirus, muchos análisis y notas de prensa se refirieron a la escasa disponibilidad de esas vacunas y al modo en que los países desarrollados las estaban acaparando. Al respecto, una nota de la BBC de febrero de este año señalaba: los países más ricos han comprado ya la mayor cantidad de vacunas que se producirá este año, mientras los más pobres no tendrán dosis para administrar incluso ni a sus poblaciones más vulnerables. Fin de la cita. Si bien la situación ha mejorado en las últimas semanas, ejemplo de lo cual es la donación de millones de vacunas por parte de Estados Unidos, el principal problema para muchos países, incluido el Ecuador, no era cómo pagar las vacunas, sino cómo conseguirlas. Es en ese contexto de escasez en el que muchos ecuatorianos y latinoamericanos en general han viajado a Estados Unidos para vacunarse. En tercer lugar, el Observatorio de la Dolarización repite la cifra calculada por Villasís, cuyos estudios en una universidad de Estados Unidos, si nos ponemos estrictos, también habrían implicado una salida de divisas del país. Pero su tuit además insinúa que el hecho de que $225 millones se hayan ido del país es por sí mismo algo negativo.
Los economistas del Observatorio de la Dolarización, ¿Andrés Arauz sigue formando parte o ya está haciendo millones de dólares en Wall Street?, limitan el asunto a un análisis bastante pobre de balanza de pagos. Más allá de que en cualquier país integrado con el resto del mundo las divisas entran y salen de la economía todo el tiempo, y suponiendo que la cifra de 225 billones sea correcta, ¿ese número no merecía un análisis más amplio? Al fin y al cabo estamos hablando de personas que en medio de una pandemia se están vacunando para reducir el riesgo de contagiarse y por tanto de contagiar a otros. Además, en la medida en que esas personas registren en la página del Consejo Nacional Electoral que ya están vacunadas, se liberan cupos para quienes aún no lo están y en consecuencia el Estado ahorra recursos en atenciones de salud. Y si esas personas ya vacunadas o aquellos que se vacunan antes porque se liberan cupos pueden retomar sus actividades normales, ¿eso no favorece a la economía en su conjunto? Incluso se podrían reactivar más rápido algunas actividades generadoras de divisas como el turismo. En Argentina, uno de los países que peor ha manejado la pandemia, está entre las naciones con el mayor número de muertos. Sus medidas de control han sido de las más restrictivas y dañinas para la economía, y muchas personas ya recibieron la primera dosis, pero hay serias dudas sobre la disponibilidad de vacunas para las segundas dosis. Pero en Argentina se acaba de imponer, sin previo aviso, nuevas restricciones a los vuelos internacionales, lo que ha dejado varados a cientos o miles de argentinos que habían viajado a Estados Unidos para vacunarse. Al respecto, la directora nacional de Migraciones de Argentina, Florencia Carinano, comentó con sorna: no es tan grave, se van a quedar unos días más de vacaciones. Sus declaraciones muestran el mismo desprecio hacia quienes se han podido vacunar en el exterior que se perciben en los tweets de Villasís y del Observatorio de la Dolarización. La diferencia es que acá, afortunadamente, esto se limita a opiniones nada constructivas en redes sociales, mientras que en Argentina quienes piensan así están al frente y Villasís dice que todo un país entero. José Hidalgo, 4 Pelagatos. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.